En el tutorial del día de hoy te enseño a hacer un macetero de cemento utilizando la parte media de una botella de plástico reciclada. Hola amigos, soy Antonio y les doy una super bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin en primer lugar de ayudarte a elaborar macetas de cemento con materiales reciclados. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Vamos a preparar una mezcla de cemento para hacer un hermoso macetero. Para ello utilizo 2 partes de arena, una parte de cemento y un poco de agua. Estoy usando cemento gris y antes de agregarle el agua, mezclo muy bien estos dos elementos secos. Cuando ya tengo bien mezclado, comienzo poco a poco a ponerle agua. La idea es hacer una masa no muy líquida para poder modelar una maceta sobre una estructura que es la parte media de una botella plástica que hemos reciclado. Si nos pasamos en la cantidad de agua no hay problema. Agregan un poco de arena y cemento, la misma proporción que la mezcla, hasta lograr la consistencia de una masa o mezcla pastosa. Debe quedar con la consistencia así como les estoy mostrando en el video. La estructura que vamos a utilizar como molde es la parte media de una botella de plástico cuya punta y fondo utilizamos en otros tutoriales. Previamente con cinta de carrocero cerramos uno de sus extremos que servirá de fondo y le abrimos orificios de drenaje. Con pequeñas porciones de mezcla vamos envolviendo el molde, comenzando desde los laterales. Debemos tener precaución de que no nos queden espacios sin mezcla y que no se vean los empates entre una porción y otra, ya que si esto ocurre a la hora de fraguar pudieran abrirse grietas. Las grietas harían que la maceta sea frágil y estéticamente fea. Apretamos la mezcla contra el molde con los pulgares o palmas de las manos. Para alisar extendemos con movimientos hacia afuera los laterales o los bordes. Debe quedar con un grosor aproximadamente 1 centímetro para que sea una maceta resistente. Más cantidad sería extremadamente pesada, menos de 1 centímetro sería una maceta frágil. De la misma manera que trabajamos en el lateral de la maceta, también lo hacemos en el fondo, teniendo mucho cuidado en la unión de estas dos partes para evitar las grietas. Dejamos el macetero boca abajo, apoyado sobre el borde superior, para que fragüe un poco. El soporte es de un plástico bastante flexible, por tanto cuesta mucho trabajo continuar la elaboración del macetero. Esperamos de 1 a 2 horas a que seque. Pasado un tiempo prudencial, volteamos la maceta, quitamos la rebaba y donde el borde se observa más grueso, lo retiramos un poco o lo rebajamos con la ayuda de un cuchillo o una esteca para modelaje. Se puede hacer esto en estos momentos ya que el concreto aún está suave. Vamos a trabajar en el borde. Queremos que parezca una corona o tenga forma de una cresta. Para esto preparamos una pequeña cantidad de mezcla con la misma proporción de 2 de arena y 1 de cemento. Con un pincel humedecemos el borde para lograr que pegue bien la mezcla. Vamos tomando pequeñas porciones, empezamos modelando como si fuera una pelota y afinamos en uno de sus extremos. Lo colocamos en el borde y hacemos lo mismo con el siguiente, tratando que quede bien unido uno con el otro.
Es importante que alicemos esta parte que estamos trabajando con el borde, con el lateral de la maceta, tanto por dentro como por fuera para evitar que se agriete cuando se seque, y por dentro para lograr una estética bonita, ¿no?, final de la maceta. Para emprolijar bien nos auxiliamos del cuchillo. Tenemos mucho cuidado que nos quede bien prolijo el borde interno, hasta más o menos donde iría el sustrato, ya que esto le da un acabado muy bonito al macetero. Nos quedó un poco de mezcla, y aunque la decoración la vamos a hacer con pintura acrílica, como si estuviese hecha con retazos de colores, creo que es importante aprovechar todo, por lo que hicimos 3 mariquitas y las colocamos indistintamente en el borde. Para hacer las mariquitas hicimos un pequeño rollito, calculando la cantidad de mezcla que quedaba para que saliera un número impar. Ese rollito, con la parte de atrás del cuchillo, le hacemos la marquita de la cabeza, y después dividimos la parte más larga del rollito en 2 partes, y esta sería entonces las alitas, la parte delantera, la cabecita, y la parte trasera, el cuerpo con las alitas. Las pegamos en el borde, humedecemos si fuera necesario para que ya pegue bien. Recuerden que ya casi estamos terminando, la mezcla se ha secado bastante, hay que humedecer, y bueno, emprolijamos que quede bien, que quede bonita, porque bueno, ya este sería el detalle final de, el borde del macetero. Dejamos secar esta parte recién hecha alrededor de 2 o 3 horas, y ya se pudiera empezar a pintar. Queremos que el macetero parezca que está hecho de retazos. Para eso vamos a poner cinta de carrocero, que nos ayudará a marcar con figuras geométricas los espacios del mismo. Esta parte del trabajo se va a hacer un poco más lenta, debido a que hay que esperar a que se seque una parte para retirar la cinta o colocar otras. El resultado, como podrán ver al final, es muy bonito y creativo. Usen toda su imaginación en hacer figuras, en utilizar los colores, y verán los resultados que pueden tener.
Para los que tienen dificultades para modelar o no tienen todos los materiales para hacer una maceta modelable, esta sería una idea genial para decorar las macetas o nuestras macetas de cemento. Cuando se va avanzando en la pintura de las figuras geométricas, llega un momento en que ya tenemos que pintar a mano alzada. La cinta de carrocero estorba o es innecesaria. Quiero recordar que la pintura que utilizamos es pinturas acrílicas. Cuando completamos todos los retazos combinando colores y formas, pintamos a las mariquillas, la cabeza de negro y el cuerpo de rojo. Utilizando la técnica de puntillismo y pintura blanca, hacemos varios puntos en la parte roja de estas. Como están viendo, ya el macetero está listo para barnizar y sembrar una hermosa planta de nuestro jardín. Aquí ya pueden ver el proyecto terminado. ¿Qué les parece? Espero por sus comentarios. Si han llegado hasta aquí, no dejen de darnos un like, suscribirse si aún no lo han hecho y compartan el video con amigos y familiares amantes de las macetas, las plantas, la jardinería y las manualidades. Le hemos sembrado una sansevieria o lengua de suegra que hace que la maceta luzca muy bonita y nos sirva para adornar cualquier lugar de la casa, de la oficina o del jardín. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial, tanto como me ha gustado a mí. Nos vemos en el siguiente, donde seguiremos aprendiendo a hacer lindas macetas. Chao, bendiciones, chao.